Hola amigas, muy buenos días. Estamos en viernes 10 de noviembre, 11 en punto de la mañana, y esta es nuestra lección 11 del libro de Timothy Keller, La oración. Y el título de esta lección es Como un encuentro al buscar su rostro. Pues bueno, hemos estado juntas 10 semanas y con esta la 11ª caminando juntas, aprendiendo y renovando nuestro entendimiento acerca de la oración. Y ha sido maravilloso. Hemos escuchado de ustedes que realmente para muchas esto ha sido transformador. Ayer escuchaba en el discipulado de alguien que decía que este estudio, este libro, este material ha sido realmente un parteaguas, y se da cuenta que antes su manera de orar la llevaba a esculpir o a levantar los ídolos, ¿no? Fuera de quitarlos. Fíjense qué importante el entender bíblicamente la oración que es, ¿no? Fuera de llevarnos a los propósitos y la voluntad de Dios, a veces estamos levantando y afirmando ídolos, orando por esos ídolos del corazón. Pero bueno, no sé cuál ha sido tu experiencia. Si te gustaría escribirnos acerca de qué te ha dejado este material, pues sería maravilloso, nos alienta y nos gozamos, ¿no? Con lo que Dios está haciendo. En lo particular, también en mi vida ha sido, como les he dicho, como no me dieron un curso exhaustivo hace 25 años que empecé a caminar con Cristo sobre la oración. Pero pues nunca es tarde, y aquí estamos en esta 11ª lección, como un encuentro al buscar su rostro. Ese es el título. Entonces, la oración es una conversación que lleva a un encuentro con Dios, ¿no? Este encuentro no solo implica saber de Dios, sino también experimentar a Dios. Y esa es la palabra clave en esta mañana. No implica solamente saber de Dios, sino también experimentar a la persona de Dios. Nosotras he tomado mucho el ejemplo de cuando vamos a tomar a lo mejor café o un desayuno con nuestras amigas. Pues ahí se da una conversación, pero también se está experimentando el cariño, la amistad, o sea, está involucrado el corazón, no solamente la mente y los labios hablando, intercambiando ideas. También hay un intercambio de afectos, ¿no? Y por lo regular, bueno, cuando tú escogiste ir a desayunar con una amiga, generalmente son buenos afectos, ¿no? Hay conversaciones que no generan buenos afectos, ¿no? No generan emociones positivas, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que en este encuentro con Dios, en esta conversación, no implica solamente saber de Dios, sino también experimentar a Dios. Y hoy vamos a aprender acerca de esto. Miren, del encuentro, bueno, antes quisiera decirles que estamos ahorita en la parte 4, que era profundizando en la oración. La semana pasada vimos como una conversación al meditar en su palabra. Dividimos esa clase en 2 lecciones porque era extensa y estuvimos aprendiendo las diferentes maneras en que podemos aprender a meditar su palabra. Y hoy es como un encuentro al buscar su rostro. La próxima semana empezaremos con la última parte, que ya es orando. Ahora sí, ya entraremos en materia. Ya todo el libro nos ha preparado y creo que ha colocado nuestros pensamientos y nuestro corazón en el lugar adecuado. Y bueno, antes de empezar, ¿qué tal? Gracias, Edith, por estar aquí con nosotras esta mañana. ¿Y qué tal si oramos para ir preparar el corazón y que Dios nos hable a través de su palabra? Señor, pues damos gracias, aquí estamos. Gracias, Señor, que nos has ayudado y llevado a perseverar en este material. Gracias por lo que tú has estado transformando nuestro entendimiento acerca de lo que es la comunión contigo, la relación contigo. El entender qué es intimar y conversar y oír de ti, Señor. Gracias, gracias por todo este equipamiento. Te pedimos para que tu Espíritu Santo nos lo traiga a memoria y nos ayude a aplicarlo, Señor. Como los discípulos estamos aquí delante de ti pidiéndote y diciéndote, enséñanos a orar. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas. Bienvenida, Verónica Anaya Salazar. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, miren, del encuentro con nuestro Padre se espera que su presencia
No, en este encuentro estamos experimentando, no es una llamada telefónica donde él está del otro lado de la ciudad o del mundo y yo estoy acá. O sea, en este encuentro la conversación es estar con, ¿no? Y se espera que al estar con, de su presencia, estar en su presencia por medio de la oración, transforme nuestro carácter y la realidad, ¿no? De nuestro ser. Juan Calvino sostiene que los bienes de Jesús para su gente no son experimentados por muchos de ellos. Y de hecho, si tienes ahí el libro, quisiera leerte directamente esta introducción que me pareció maravillosa. Es en la página 175, si tienes tu libro. Dice, Juan Calvino sostiene que los bienes de Jesús para su gente no son experimentados por muchos de ellos. Este disfrute, dice, puede suceder solo a través de la comunión con Dios. Fíjense, este disfrute de los bienes que ya ha preparado Jesús para nosotros solamente provienen de la comunión con Dios y la oculta eficacia y acción del Espíritu Santo. Que habíamos dicho que en la oración yo estoy al mismo tiempo con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo también, ¿verdad? Y ahí hay una oculta eficacia del Espíritu en el momento de orar. Él está obrando en mi corazón, mediante el cual gozamos de Cristo y de todos sus bienes. Porque de que la palabra de Dios ande dando vueltas en la cabeza, no sigue que sea admitida por la fe. Y esto es muy cierto, yo puedo estar llena de versículos, llena de estudios, pero no precisamente en mi corazón creerle a Dios, descansar en lo que Él dice. Y si no, observa tu vida. ¿Realmente vives en el reposo del Señor? Realmente, si midieras del 1 al 10, ¿en cuánto tú te sientes seguras en determinadas áreas de tu vida? ¿Cuánto te sientes aprobada o aceptada o con propósito? ¿No? Entonces, porque de la palabra de Dios que ande dando vueltas en la cabeza, no se sigue que sea admitida por la fe. Solamente es verdaderamente recibida cuando ha echado raíces en lo profundo del corazón. No debemos conformarnos con una mente informada, sino un corazón comprometido. Y eso es lo que vamos a estar hoy aprendiendo juntas a través de esta lección. Cómo es que a través de la oración y la lectura de su palabra, ya dijimos, es leer la palabra, meditar la palabra, cómo se ejerce que el Espíritu Santo haga esa obra donde nos lleve a creerle a Dios y a apropiar y a realmente interiorizar esa palabra, ¿no? Entonces, Juan Calvino dice que tenemos bendiciones en Cristo que no experimentamos, ¿no? Y la oración de Pablo en Efesios 3 nos lo muestra, ¿no? Por algo está pidiendo ahí Pablo. De hecho, pues vamos a Efesios 3, si tienes ahí tu Biblia. Ahí Pablo, ¿se acuerdan que ya habíamos visto esta oración clave, ¿no? De donde él está pidiendo que podamos entender el ancho, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Dios. Pero me gustaría hacer un pequeño preámbulo antes de entrar en la oración de Pablo y ver cómo lo que Juan Calvino dice es cierto, es bíblico. Muchas de las bendiciones que Cristo tiene para nosotros no las estamos experimentando, y tan es así que Pablo hace esta oración. Ahora, el marco en el que hace esta oración es que él está en la cárcel y está escribiendo a los Efesios. Voy a ir leyendo el preámbulo del 1 al 9 salteadamente. Dice, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. El misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado. Ahora, y ahorita dice en el versículo 6 cuál es ese misterio. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Dice, y Pablo dice, yo fui designado ministro de este evangelio, del evangelio de llevarlo a los gentiles, a los no judíos. He recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondeables riquezas de Cristo. O
sea, en el Evangelio, en estas buenas noticias, hay riquezas insondiables. ¿Se acuerdan qué es insondiable? Lo vimos en Ama a Dios con toda tu mente. Algo que no se puede medir la profundidad. Cuando hay lugares en el mar donde no han podido encontrar el fondo y entonces es cuando dicen que es insondiable. Y fíjense, las riquezas, dice, la riqueza que hay en el Evangelio es insondiable. Dice, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. ¿No? Entonces aquí Pablo está maravillado de que le fue revelado el Evangelio, mismo Jesús tuvo ese encuentro con él, y a la vez que fuera encomendado a llevarlo a los gentiles. Por eso en el versículo 14, que ya es donde entramos en materia de esta oración, dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre. O sea, Pablo ora a la luz del misterio que le ha sido revelado y de la comisión que le ha dado. Y te quiero decir que en tiempos antiguos no se acostumbraba a orar de rodillas, oraban de pie y alzando las manos. Pero esto como que lo sobrecoge esta revelación y esta encomienda que Dios le da, que dice que por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, aquí ya está incluyendo que el Evangelio es para todas las familias de la tierra que Él llama, no solamente para el judío, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria les fortalezca interiormente con poder. O sea, que seamos fortalecidos de acuerdo a las riquezas de su glorioso ser. O sea, esto es más de lo que imaginamos, ¿no? O sea, con el propósito, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y esta palabra habite tiene que ver con hacer un hogar permanente. Y sabemos que somos selladas con el Espíritu Santo y no puede el Espíritu, o sea, no es que entra y salga Dios de nuestra vida, somos selladas, pero habitar, que haga un hogar permanente, es que Él sea el dueño de toda la casa, ¿no? Que se pueda mover con libertad a través de todo nuestro ser, no que lo tengamos en un closet ahí cerrado, arrumbado, ¿no? Sino que Él realmente se enseñoree de nuestro corazón, de todas las partes de nuestra vida, ¿no? Para que por la fe Cristo habite en sus corazones, porque también hay algo interior nuestro, ¿no? La depravación radical que está en contra de que Él gobierne, de que Él se expanda, de la llenura del Espíritu, digamos, ¿no? Y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender. Aquí es un llamado a que que el cuerpo de Cristo, que los hermanos, que el pueblo de Dios estemos arraigados y cimentados juntos en amor, y juntos seamos capaces plenamente de comprender, y aquí comprender es conocerlo y por experiencia, no solamente con palabras, ¿no? Con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Fíjate, somos llamados a juntos en comunidad comprender las dimensiones mesurables de Cristo, de su amor. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos, esto tiene un propósito, de toda la plenitud de Dios. Y este va a ser nuestro pasaje central, pero esta oración de Pablo nos muestra, respalda lo que dice Juan Calvino. ¿Por qué Pablo está pidiendo cosas que seguramente ya tenían? Seguramente al escuchar el Evangelio entendieron que Cristo murió por amor por sus pecados y tomó su lugar en la cruz. Pero ¿por qué entonces Pablo está pidiendo por cosas que supuestamente ellos ya comprendían? Pero en un nivel los cristianos poseemos estas cosas, pero en otro nivel no las hemos experimentado. Por eso existe esta oración que no se aplica únicamente para los efesios hace 2000 años, sino se sigue aplicando para nosotros. Una cosa es conocer el amor de Cristo y afirmar, yo sé lo que Él hizo, todo lo que hizo por mí, y recitar el Evangelio y explicarlo a otros, ¿no? Y otra cosa es comprender
cuán ancho, largo, profundo y alto es ese amor. Y vamos a entender esta mañana qué es comprender. Y esa es la acción que hace el Espíritu Santo a través de la meditación de la palabra y en la oración, ¿verdad? Comprender primariamente estaba diciendo que era conocerlo por experiencia y no solamente por palabras. Miren, muchas personas religiosas, el amor de Cristo no es una cosa sólida y sustancial en sus vidas en lo absoluto, ¿no? Para muchas personas es solamente una ficción, una creencia sentimental, una teoría formal, pero para Pablo, ¿no? Que él es el que está pidiendo esto, él ya lo experimentó, era un hecho real, sustancial y mesurable, es decir, medible. Por eso él dice que lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto, o sea, él se está refiriendo que es algo mesurable, medible. Entonces, no sé si te puedas ir identificando, si a lo mejor tú eres de esas personas que incluso se saben los versículos, pero que realmente lo sabes, pero no lo has experimentado, porque en la oración, en este encuentro, se trata no solamente de conocimiento, sino de experimentar ese amor y la seguridad y todo lo que da ese amor. Bueno, vamos a seguir adelante para ir entendiendo cómo se da esto. Entonces, hay una diferencia entre dar por cierto algo en principio y apropiarse de esa verdad. A nosotros a lo mejor damos por cierto toda la palabra de Dios, pero hay una gran diferencia en eso, ¿no? Apropiarse de esa verdad es finalmente aplicarla y vivir de acuerdo a ella, ¿no? Es que esté en lo íntimo de mi ser. Para el cristiano la verdad es que es posible vivir con cierta falsedad, vaciedad y artificialidad, ¿no? La razón es que no se ha trasladado esa verdad a sus corazones y por lo tanto, cuando no se ha trasladado al corazón, amigas, por lo tanto, no podemos cambiar realmente nuestra forma de vivir. La semana pasada, las últimas 2 lecciones, estuvimos viendo que aprender a meditar en la palabra ayuda, ¿no?, a que haga espacio la palabra en nuestro corazón y sobre todo a afinar nuestro oído para escuchar en esa conversación a Dios. Y estamos hoy entendiendo que el Espíritu Santo ahí hace una obra sobrenatural en este proceso donde hace que realmente se integre y sea parte. No solamente sea un conocimiento que realmente abarque toda nuestra alma, o sea, todo nuestro corazón. A veces la palabra de Dios únicamente llega a la mente, pero falta de conquistar los afectos y la voluntad. Pero en una oración efectiva donde le permitimos al Espíritu Santo hacer este trabajo, toda mi alma, todo mi corazón está comprometido, está positivamente afectado, impactado por la verdad que hemos meditado y transforma mi manera de actuar y de ser. Pablo en Efesios 3 ora para que por el poder de su Espíritu podamos tener nuestros corazones y afectos comprometidos y conformados por las verdades. En este caso, en esa parte del amor de Dios, que realmente mi corazón y mi afecto esté recibiendo, entendiendo y experimentando el amor de Dios, ¿sí? No solamente en la mente, sino a través de mi sentir. Como les decía, cuando tú vas a un café, nos estás conversando, entonces sí es un intercambio de ideas, es una acción mental, te escucho, te respondo, sigo tu idea, pero a la vez hay un intercambio de cariño, ¿no? Hasta en la mirada, a veces el abrazo, se siente el aprecio, ¿no? Se transmite, y eso es lo que también nos pasa con nuestro Padre Celestial. Entonces, estos corazones comprometidos y conformados a las verdades de la palabra sucede a través de la comunión con Dios, a través de la oración. Quizás sea tu situación, quizás tú estás, sea esta, ¿no? Donde tú ya eres hijo, entiendes que fuiste adoptado, el Espíritu Santo mora en ti, ya sabes que eres amado, que eres aceptado, todas las cosas que tenemos en Cristo, recordando, por ejemplo, viéndonos como Dios nos ve. Pero
aún así en otro nivel no las hemos conocido o no las comprendemos. Y finalmente mi viejo hombre me acosa y sigo cayendo en esclavitud de ciertos pecados, sigo batallando, no me veo siendo transformada, yendo a maduración. Y finalmente lo que está pasando es que soy rica en Cristo, pero vivo como pobre porque a través de mi comunión con Él falta este ingrediente, ¿no? Y bueno, es importantísimo entender esto para buscar tenerlo. Ahora, ¿qué significa hablar de la experiencia espiritual en lo íntimo del ser, ¿no? Lo que estamos llamados en este encuentro, al buscar su rostro, en este encuentro con Dios, el autor nos dice que vivamos una experiencia en lo espiritual, en lo íntimo de nuestro ser. ¿Qué es lo íntimo de nuestro ser? Pues es lo mismo que el corazón, es lo que les decía, es nuestra alma, es la parte no tangible y que sea completo, no solamente nuestra mente. Ok, al leer y meditar ya está involucrada nuestra mente, pero necesitamos que a través del espíritu mis afectos y mi voluntad también sean impactadas, y esto es únicamente obra del espíritu, ¿no? En el corazón es donde las verdades que conocemos sobre Jesús con nuestra mente no pueden registrarse. O sea, fíjense otra vez, en el corazón es donde las verdades que conocemos sobre Jesús con nuestra mente pueden no registrarse. O sea, puedo tenerlo en la mente, pero no afectar, no impactar mis emociones, ¿no? Puedo yo conocer mucho acerca de Dios y yo no sentirme segura, yo tener temor, yo tener desasosiego por el futuro. Yo puedo conocer, y lo hemos experimentado, ¿no? Que sabes todas estas cosas de Dios, pero tus emociones no viven de acuerdo a lo que sabes, ¿no? Por ejemplo, mentalmente podemos asentir a la idea del amor de Jesús por nosotros, pero mi corazón está empecinado en encontrar amor a través de la aclamación popular, ¿no? En este caso, lo íntimo del ser no ha sido afectado por lo que la mente cree, ¿no? O sea, a lo mejor mi mente ya sabe, ya cree, ya meditó, pero finalmente no ha escuchado, no ha experimentado ese recibir de Dios a través del Espíritu Santo, donde me lleve a dejar de estar buscando amor a través o aceptación a través de la popularidad, y así ponlo tú en lo que quieras, ¿no? El Espíritu debe de preparar mi corazón para que sea transformado y conformado por esta verdad. El Espíritu es el que debe preparar mi corazón. Y la pregunta sería, ¿pero cómo ocurre esto? Ok, muy bien, el Espíritu ya entendí, ¿no? Yo leo, voy a meditar y el Espíritu es el que va a preparar para que no solamente mi mente, sino mis afectos realmente sean impactados y obviamente mi voluntad y con eso mi comportamiento. Bueno, ¿cómo ocurre? El espíritu genera una sensibilidad espiritual interna hacia la verdad del Evangelio. Y es lo que está, de hecho, pidiendo Pablo ahí en Efesios, este pasaje que acabamos de leer. Dice que puedan comprender, ¿no? Por medio de la fortaleza que da el Espíritu y que todos juntos podamos comprender. Y comprender es más que solo creer. Comprender se refiere a atrapar algo con seguridad, ¿no? Es el clásico hacerlo mío, ¿no? Entonces el Espíritu Santo prepara mi corazón, lo sensibiliza para entonces haya esa absorción y mis afectos sean conquistados. Por eso, amigas, de ahí la importancia de cuando vamos a tener nuestro tiempo con Dios y ok, vamos a leer, vamos a meditar, realmente oremos antes de empezar y decir, Señor, quita todo el ruido de mi mente, permíteme no tener una mente dividida, porque no dejamos que el Espíritu obre, ¿no? A veces lo hace porque así es Dios, lleno de gracia y misericordia, pero perdemos muchas veces esos momentos porque estamos con la mente aquí y la mente allá,
¿no? Y ya esperando que ya se acabe el pasaje, terminar, y pues perdimos esa oportunidad de que el Espíritu sensibilice mi corazón. Hay que estar en lo que estamos, una cosa a la vez, amigas, y ese es el gran reto para las mujeres de este tiempo. Miren, los cristianos necesitamos el tratamiento químico del Espíritu Santo, decía el autor, que es como en las cámaras de antes. Ahorita ya son digitales, pero sabemos que las cámaras de antes, en un papel celuloide, se metía en unas bandejas con químicos que permitía que lo que habían captado de la imagen se impregnara en ese papel, se revelara. Entonces nosotros necesitamos, los cristianos necesitamos el tratamiento químico del Espíritu Santo, ¿no? Para que esa palabra realmente quede plasmada en nuestros afectos, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra alma completamente. Y esta sensibilización espiritual la necesitamos. De lo contrario, las verdades no harán ninguna diferencia real en cómo vivimos. Y eso creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Donde hemos contestado volúmenes de manuales y años de estudio, pero finalmente no ha marcado una verdadera diferencia en nuestra manera de vivir. Por ejemplo, sabemos que, vamos a hablar, ¿no? Sabemos por la palabra de Dios que Dios es santo y lo que significa esto, ¿no? Que es totalmente diferente a todo lo creado, que es totalmente puro, en fin, todos sus atributos. Si el Espíritu Santo ha sensibilizado mi corazón, entonces no solamente respondo a lo mejor con emoción, lágrimas, temblor o gozo al saber, ¿no?, esta verdad y entenderla, sino que cambio mi forma, mi manera permanentemente de la manera en que vivo, ¿no? Y me conduzco en este mundo. O sea, si yo voy entendiendo, ¿no?, con el espíritu, con la meditación, tiene que haber un cambio en mi manera de vivir. Así es como yo me doy cuenta si esa oración, si esa comunión, si esa relación está siendo provechosa o está siendo un poco en vano. Que digo, nunca es en vano, porque en verdad que en lo personal yo he experimentado, no necesariamente todo el tiempo he tenido una comunión con Dios con todos estos elementos, y sin embargo Dios ha hecho. Pero también puedo testificar, y yo sé que muchas de ustedes conmigo, que cuando realmente estuvo mi corazón, supe perfectamente, vi el antes y el después, ¿no? Cuando mis sentimientos y conducta cambian, he comprendido en cierta medida una verdad sobre Dios. ¿Sí? O sea, y eso me doy cuenta, donde yo estuve con Dios estudiando un pasaje, ¿no? Meditando, y después de eso mi voluntad fue llevada a ese lugar, a la voluntad de Dios, donde empecé a vivir diferente. Pues ahí es donde realmente mi alma ha sido cautivada, no solamente mi mente, sino mis afectos, mis decisiones, mi voluntad. Pablo ora pidiendo que el Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones para que podamos gustar de esas verdades espirituales, ¿no? Hablando, como dice Efesios 1:18, Pablo dice que se han iluminado los ojos de nuestro corazón. Esa es otra oración que tiene y que podemos pedir antes de orar. Señor, aquí estoy. Aquí está tu palabra, voy a meditar sobre ella, ¿no? Aplicarla a mi vida. Ilumina los ojos de mi corazón, que tu Espíritu Santo haga su obra en mí. Miren, Jonathan Edwards en una predicación que hizo, hablando de este tema, decía que una cosa es saber que la miel es dulce, ¿no? Tú podrías describir cómo es la miel, cómo sabe, y hasta hacer un tratado sobre la miel, pero una cosa es saber que la miel es dulce y otra cosa es haberla probado, haberla degustado, saboreado, ¿no? Y disfrutado. Y es
un ejemplo que me encantó porque así es, una cosa es saber la palabra y otra cosa es saberla realmente probado, degustado, saboreado, ¿no? Son dos experiencias diferentes, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que buscar. De hecho, ahí en el libro hay un poema muy lindo que pone el autor en la página 181 que habla de esta diferencia, ¿no? Entre saber que de algo y experimentar algo. Página 181. Aquí venía, fíjense, se los voy a leer. Miren lo que dice. Cuando una vez visitaste el corazón, la verdad comenzó a brillar. Las vanidades terrenales partieron, ardió entonces el divino amor. ¿No? Cuando una vez visitaste el corazón, necesitamos que en esa comunión Dios visite mi corazón, preparar mi corazón para ello. Y bueno, otro aspecto de la comunión con Dios es una comprensión más profunda y la apropiación de nuestra relación de la familia con el Padre, ¿no? De ser hechos parte de la familia de Dios, de ser hechos hijos. De hecho, nosotros ya hemos visto aquí en el curso que Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu testifica a nuestros corazones que somos sus hijos, ¿no? Nos da esa certeza. Es parte de la misión del Espíritu Santo, del Espíritu es hablarle sobre el amor de Dios a mí, a mi ser, ¿no? A mi alma. Hablarle a mi ser, a mi alma, de la complacencia, ¿no? Que Él tiene en mí, que he sido aprobada, que he sido aceptada. Y el Espíritu Santo le habla a mi ser de la realidad, de que en realidad soy su hija. Estas cosas las sabemos en nuestra cabeza, pero el Espíritu las hace una vehemente realidad, ¿no? Cuando observa en tu vida qué aspectos realmente es una vehemente realidad, las cosas que sabes, pues ahí ha sucedido lo que todos esperamos, ¿no? La meta, que realmente no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y hay un ejemplo que pone el autor que me encantó. Dice que una ocasión un pastor puritano, hablando de esta certidumbre que nos da el Espíritu Santo a través de la esperanza de que somos sus hijas, que una vez vio caminando un padre con su hijo por la calle. Y lo llevaba de la mano, pero que en un punto dado levantó al hijo, lo abrazó, lo besó y le dijo que lo amaba. Y luego lo bajó y siguió caminando. Y decía, pues bueno, el hijo no fue más hijo cuando el padre lo levantó, lo abrazó, lo besó y le dijo que le amaba que cuando iba caminando por su mano. Seguía siendo hijo, pero en ese momento donde el padre lo levanta, lo abraza, lo besa y le dice, es un momento donde experimenta completamente ese amor del Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en mí de forma plena, puedo sentir los brazos de mi Padre que me rodean, ¿no? Es el similar, es cuando me levanta, me abraza y me besa. Me da garantía de que de quién soy, ¿no? Que soy su hija. Puedo decirme a mí misma, si alguien tan poderoso me ama, pues si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice que si Él dice que nunca me dejará, ¿por qué temer, no? Estará conmigo a donde quiera que vaya. Si me dice que va a quitar lo malo, pues gran esperanza en saber que me va a ir limpiando y llevando a madurez. Entonces, si todo esto es verdad, ¿de qué me preocupo? Esto significa gozo, ausencia de temor y ausencia de inseguridad, ¿no? ¿Cómo vivo? Observa, ¿no? Yo puedo decir de palabra, pero haciendo un examen, viendo en el espejo de nuestra alma, realmente estás experimentando esa seguridad, esa tranquilidad, esa certeza ante los embates de la vida, ante las circunstancias. Pues lo puedes llegar a tener a través de una comunión y una relación, como hemos estado aprendiendo, ¿no? Donde el Espíritu haga su trabajo. Dice que también el autor que el Espíritu Santo me da poder para comprender el amor de Cristo. Híjole, y esa es la mejor parte, amigas, ¿no? También comprender, dice el autor, que quiere decir luchar o conquistar, fíjense. Pablo habla sobre meditar y considerar algo hasta que tienes una revelación, hasta que te impacta, ¿no? Y el Espíritu Santo ayuda a
a revelarnos el amor de Dios. Yo pensaba al estudiar esta lección, observaba que la gente más sana, los adultos más sanos, digo, más equilibrados, pues son personas que se han sentido amadas. Digo, amadas correctamente, no estoy hablando de amar malcriando a los hijos, ¿no? Pero gentes que realmente se han sentido amadas incondicionalmente, incluso en consejería. Yo veo, pues son personas con más estables, más sanas, más maduras, ¿no? Definitivamente, a veces nos perdemos queriendo saber las 1000 cosas de la Biblia, ¿no? Y está bien, a eso estamos llamados, ¿no? A conocer a Dios, a nosotros mismos a través de su palabra. Pero al centro de todo eso, comprender, saber que el Espíritu Santo me capacita para poder comprender el amor de Dios, o sea, hacerlo mío en experiencia vívida, como ese padre que me levanta, me abraza y me dice que me ama, es medular, amigas, es medular. Por eso en las meditaciones, en las lecciones anteriores, vimos que las meditaciones nos llevaba continuamente a través del texto a ver cómo se relacionaba con el Evangelio, cómo se relacionaba con Cristo, porque todo eso apunta al amor de Dios, ¿no? Y aquí Pablo en Efesios pide que por el Espíritu podamos comprender lo ancho, lo largo, lo profundo, lo alto del amor de Dios. Y esto se logra más que nada meditando en su obra salvífica. Hemos dicho muchas veces que tristemente yo no estoy entendiendo todas estas dimensiones del amor de Dios porque yo tengo medidas no bíblicas, ¿no? Yo me ama si me da esto, me ama si me contesta aquello. Y bueno, hemos ido comprendiendo a través de este curso que la oración no es para eso, ¿verdad? Pero vamos haciendo estas preguntas. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Pues mira, yo puedo ver qué tan ancho es, por ejemplo, un río si observo cuánto cubre, ¿no? De una superficie, ¿no? Si es un río angosto, pues de un brinco igual lo puedo pasar, pero dices, uy, este río está anchísimo porque cubre muchísima superficie. Pues bueno, el río del amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre todas las circunstancias de mi vida para que todas trabajen juntas para bien, como dice Romanos 8. Cuando dudo de su perdón o providencia, estoy estrechando el poderoso río de su amor. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Pues nos lo dice así directamente Isaías 1:18, ¿se acuerdan? Aquí Isaías 1:18 dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. O sea, nos dice, Mayra, ven aquí y razonemos, ¿no? Y vamos a poner las cosas en claro. Si tus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y cuando dice que si los pecados son como la grana, o sea, de color rojo, habla que incluso pecados donde has matado, ¿no? Y dice, aun si has matado, yo puedo blanquear, limpiarte, no tener nada en tu contra, no pagar por ello. Así de ancho es el amor de Dios, ¿no? Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Mi amor es tan ancho que te cubre de pagar por ellos, te cubre de estar manchada de ellos, ¿no? Es maravilloso. Este es uno de los pensamientos que podemos llevar para entender qué tan ancho es el amor de Dios. Ahora, ¿cuán largo es el amor de Dios? ¿No? La longitud del amor, porque está pidiendo esto Pablo. Bueno, el amor de Jesús tiene longitud al considerar la duración del amor de Dios. Entonces, si yo quiero saber cuán largo es el amor de Dios, puedo hacer esta pregunta. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios hacia mí? Pues la palabra dice que aún antes de la fundación del mundo, mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Así de largo, así es la longitud del amor de Dios. ¿Cuánto tiempo continuará? Pues empezó desde antes de la fundación del mundo y continuará
infinitamente hasta el fin de todas las cosas. Estas verdades, ¿no? Mide la duración del amor de Dios. Ahí en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. ¿Se acuerdan cuando vimos atributos de Dios que era eterno? Eterno era expandir, por ejemplo, una hoja en blanco infinitamente hacia todos los 4 puntos cardinales, y el tiempo dentro de eso es la eternidad, ¿no? Expandir una hoja en blanco, y eso es Dios. Dios es eterno. Y habíamos explicado que lo eterno era que cuando Él creó todas las cosas, se inició el tiempo, se inició una línea y trazábamos en esa hoja blanca, ¿se acuerdan? Una línea. Y bueno, aquí hay un punto donde inició y donde vamos ahorita. Y todo alrededor, que Dios es eterno, es que todo alrededor Dios está en todo momento a través de esa línea de mi vida. O sea, para Dios no hay pasado ni futuro. Él vive continuamente un presente. Entonces, Él me ha amado con amor eterno. O sea, todo el tiempo, aún antes de la fundación del mundo, el amor de Dios ha estado y seguirá estando hasta el final. O sea, eternamente. Entonces, así de largo es el amor de Dios. También Juan 10, 27, 28 nos dice que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y les da vida eterna. ¿Qué tan largo es el amor de Dios? Pues que te da vida eterna. También en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tan largo es el amor de Dios en mi vida, en mi transitar, en llevarme a madurez? Pues así de largo, todo lo necesario. El que comenzó no va a dejar de seguir trabajando en mí y llevarme a madurez. Ahora, ¿quiero saber cuán profundo es el amor de Dios? Pues vamos a Filipenses 2:7, acompáñame. Vamos a Filipenses 2:7, ahí me va a decir Filipenses 2:7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje y muchos más me dicen cuán profundo es el amor de Cristo. No puedes ir más bajo que la muerte de cruz, ¿no? ¿Qué más que dar la vida misma? Y no solamente dar la vida, sino poner tu persona para que sea recibida toda la ira y todo el castigo que yo merecía. No puede haber algo más profundo de que eso, que descender y descender y descender, digamos, ahora sí que al lugar de castigo, al infierno, para recibir toda la ira. No es solamente que dio su vida por mí, sino se puso en mi lugar. Él sufrió la muerte que yo merecía y el castigo que yo merecía. Así de profundo es el amor de Jesús por nosotros. Ahora, si pensáramos, ¿cuál es la altura del amor de Dios? Bueno, para ver la altura del amor de Dios, preguntémonos qué tanto me eleva. Y si vamos ahí a Juan 17, 22, miren lo que dice. ¿Qué tanto me eleva el amor de Dios? Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pues me eleva a que yo recibo la gloria que mismo Jesús recibió, y me eleva tanto para que yo sea uno, que yo esté en unidad con Él y con el Padre, o sea, con la Trinidad. También Primera de Juan 3:2, miren lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué tanto a qué altura nos lleva? ¿Qué tanto nos levanta? Pues nos lleva a parecernos a Él. Cuando Él venga por segunda vez o nosotros tengamos encuentro con Él, seremos hechos semejantes a Él. A esa altura nos levanta, amigas. Entonces, ¿qué tal meditar e importante en el amor de Dios? No hay nada más transformador, amigas. Nada que al centro de nuestra lectura y nuestras meditaciones
pedir al Espíritu que me revele en cada página el amor de Dios, que me lleve a meditar en Él, en la obra salvífica y en la persona de Cristo. Ahora, como en un encuentro al buscar su rostro, así se llama el título, ¿no? de este capítulo. Y vemos que David en el Salmo 27:8 declara, tu rostro busco. Pero aquí la pregunta sería, bueno, si Dios es omnipresente y está en todas partes, ¿a qué se refiere entonces buscar su rostro y acercarse a Él si Él está en todas partes? O sea, si en la oración lo que estoy llamada es a buscar su rostro, a tener un encuentro con Él donde yo busco su rostro, hablando acá a nivel de hermanos, bueno, yo cuando tengo un encuentro con alguien y busco su rostro, o sea, voy a conversar, yo no le estoy hablando a los pies o a las rodillas, ¿no? Yo estoy hablándole a su rostro, a su cara, es donde yo conecto con la persona. ¿Y a qué se refiere buscar el rostro de Dios? Pues es buscar tener comunión con Él, ¿no? Una interacción, es tener una interacción verdadera con Dios, donde la meditación ha afinado mi oído para escuchar su voz, compartir pensamientos y amor. Fíjense, no solamente compartir pensamientos, sino amor. Compartir también las cosas del corazón, de las emociones, compartir amor o sentir esa seguridad, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que Dios nos da, de aceptación, de aprobación, de consuelo, ¿no? Por otro lado, fíjense, el Antiguo Testamento nos dice que nadie podía ver a Dios y podía ver a Dios y morir, ahí en Éxodo 33:20. Pero en Juan 1:14 Jesús se hizo carne y hemos contemplado su gloria, dice, y por su causa podemos acercarnos a Dios, lo cual no era posible antes. Miren, vamos ahí a Juan 1:14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. O sea, Dios en el Antiguo Testamento era imposible ver a Dios y no morir, aunque Dios tuvo algunos encuentros cara a cara, por ejemplo, con Moisés, no en la zarza, luego en el monte ardiente. Jacob tuvo también un encuentro con el ángel de Jehová, que se entiende que el ángel de Jehová es Jesucristo, pero para todos nosotros tenemos ese encuentro, o sea, ese cara a cara con Dios a través de Cristo. Y antes no era posible. La persona y la obra de Jesús es la revelación para todo el que quiera acercarse y buscar el rostro de Dios, ¿no? A través de Él es que yo puedo buscar su rostro, buscar esta comunión, ¿no? En 2 Corintios 4:6 me gustaría que fuéramos. 2 Corintios 4, versículo 6. Miren, les voy a leer algo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. O sea, yo puedo conocer, ver la gloria de Dios a través del rostro de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo declara que Dios nos ha dado su luz en nuestro corazón para que conociéramos su gloria, ¿no? Y que resplandece a través del rostro de Cristo. En lo venidero, en lo que sigue después de esta vida, veremos el rostro de Dios y su gloria directamente, ¿no? De eso se trata el cielo. Pero ahora lo vemos parcialmente, contemplamos la gloria de Dios a través del rostro de Cristo, por medio de la fe, ¿no? Por medio de esta interacción. Pero vamos definiendo, ¿qué significa contemplar la gloria de Cristo? Bueno, no solo se está refiriendo a la mera creencia de que Jesús es glorioso, ¿no? Esa creencia mucho, ay, sí, Él es glorioso, sino a buscar contemplarla de manera que afecte nuestros corazones, nos lleve a descanso, saciedad y seguridad. Cuando yo veo la gloria de Dios a través del rostro de Cristo, en la persona de Cristo, debe de haber un efecto
en mi corazón de descanso, de saciedad y de seguridad. Qué cosas, todos queremos sentir eso, amigas, si es posible a través de ver a Cristo, ¿no? Por ahí, de ahí que qué maravillosos han sido los discipulados con los evangelios aquí en Semillas de Esperanza, ¿no? Nos ha permitido ir de palabra a palabra en el evangelio con Jesús, viendo a Jesús, la gloria de Jesús. Contemplar la gloria de Jesús significa que comenzaremos a encontrar a Jesús más hermoso por quien Él es que en sí mismo. Miren, de hecho, déjenme, se los leo directo de aquí, del libro. Si tienen su libro, vamos a la página 186, el último párrafo. Fíjense, dice: contemplar la gloria de Jesús significa que comenzamos a encontrar a Jesús hermoso por quien es Él en sí mismo. Significa una clase de oración en la que no solo venimos a Él para obtener su perdón, su ayuda en nuestras necesidades o su favor y bendición, sino también la consideración de su carácter, palabras y obra a nuestro favor que se vuelve intrínsecamente satisfactoria, agradable, reconfortante y fortalecedora. Si la belleza y la gloria de Cristo no capturan nuestra imaginación, dominan nuestro pensamiento, cuando nos despertamos y llenan nuestros corazones con anhelo y deseo, entonces algo más lo hará, algo más capturará, algo más, veremos algo más hermoso fuera de Él, si a través de esta comunión con Él y la obra del Espíritu Santo no me es revelada su hermosura, ¿no? Y cuántas veces estos finalmente son ídolos, ¿no? Y cuántas veces hemos estado en la palabra y sin embargo nuestro corazón amando otras cosas, poniendo ídolos a un lado, delante de Dios, a un lado de Dios. Dice, estaremos permanentemente intentando encontrar nuestra esperanza y gozo en alguna otra cosa, sin importar qué cosas sean. Estas enmarcarán nuestras almas y nos transformarán a su semejanza, ¿no? Nos parecemos, nos vamos, en vez de parecernos a Cristo, nos iremos pareciendo a aquello que anhelamos, ¿no? Que toma el lugar de Dios. Si no contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, algo más gobernará nuestras vidas. Seremos sus esclavos. Aquí somos siervas. Pero tú dirás si eres sierva de Cristo o eres sierva de esas cosas del mundo que ves fuera de Cristo, que ves hermosas. Entonces, de ahí lo importante que a través de nuestra comunión con Dios estemos buscando esto, ¿sí? La gloria de en su rostro. Ya por última parte, vamos a tomarle un poquito al café. Ya se me secó la boca, amigas. Gracias Aide, Lucy, por estar aquí con nosotras. En la última parte de este capítulo, el autor lo titula así, manteniendo la verdad y la experiencia juntas, ¿no? Que en esta relación se mantenga la verdad, o sea, que lo que yo experimento, mi experiencia que tenga sea en base a la palabra, no en base a imaginaciones, suposiciones, el Dios de mi imaginación o ideas mías de lo que Él es o Él me dará, no. Tiene que ser en base a la verdad y la experiencia tiene que ir de acuerdo y generada por esa verdad. John Owen nos llama a tener una mente espiritual, pero fíjense, no nos equivoquemos, o sea, esto sería como tener una mente espiritual, pero no nos equivoquemos. Tener una mente espiritual no es tener un conocimiento de las cosas espirituales en nuestras mentes, no es ser constantes ni el cumplimiento de deberes. Todo esto puede estar presente en nuestras vidas sin que haya gracia en nuestro corazón, sin que el Espíritu Santo realmente esté obrando, ¿no? En pocas palabras, pues podemos ser grandes religiosos. Owen promueve el misticismo radicalmente bíblico. ¿A qué se refiere? Este viene a través de la meditación de la Escritura, en la verdad teológica, en el Evangelio, pero debe abrirse paso hasta construirse en una experiencia real con Dios, ¿no? Nuestro conocimiento bíblico doctrinal no debe dejar atrás nuestros
afectos. Si la sana doctrina no está acompañada de la experiencia del corazón, esto llevará con el tiempo al cristianismo nominal, es decir, solo de nombre, a la postre a la incredulidad, ¿no? O sea, y lo vemos, ¿no? Que podemos mucha gente estar años y años en estudios bíblicos y todo y sentir vidas áridas, sentir vidas vacías, insatisfechas, sin gozo, y pues esto que estamos aprendiendo pudiera estar explicando toda esta vaciedad, ¿no? Y bueno, ahora sí, quiero despedirme de este día leyéndoles algo que puso aquí el autor al último del capítulo. Dice: en el huerto de Edén nosotros pecamos y ya no vimos el rostro de Dios. Este fue el mayor desastre posible, porque fuimos diseñadas para vivir en la única, perfecta y maravillosa luz de su rostro. Hemos vagado vacíos y en la miseria. Moisés se dio cuenta de que en la visión beatífica del rostro de Dios, todos sus deseos serían satisfechos. De hecho, por eso Moisés le pedía: permíteme ver tu rostro. Pero ¿se acuerdan? Lo puso en la peña y le dijo que no, porque moriría, que solo sus lomos. Él pidió verlo, pero su pecado era un obstáculo. En Jesús, ese obstáculo es quitado y podemos comenzar a ver, aunque solo parcialmente por la fe, la luz de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y perdernos esto es, a través de nuestra comunión con Dios, es perdernos lo mejor, amigas. Y es lo que transforma nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra voluntad. Todo esto pasa en la oración. Y bueno, con esto cerramos este día. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a entrar ya en la parte práctica. De hecho, se llama parte 5, orando. Ya vamos a entrar directo a orando. Y pues muchas gracias. Gracias, Luluz. Qué gusto saludarte, al igual a Araceli. Y pues listas para la próxima semana, viernes 11 en punto de la mañana. Bye, bye.